Reumatología, introducción. Vamos a hablar sobre la reumatología. Es la rama de la medicina interna o medicina clínica que se encarga de diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades del aparato musculoesquelético o aparato locomotor y sus manifestaciones extraarticulares. La palabra en realidad viene de reos, del griego reos, que significa fluir. Y esto es debido a que en tiempos antiguos se pensaba que los humores, ¿no?, eran los que dominaban el cuerpo humano y estos fluían a la articulación o a otros tejidos produciendo enfermedades. ¿Qué lugar ocupa la reumatología dentro de la medicina? Es una especialidad sumamente importante porque se encarga de manifestaciones patológicas muy frecuentes en el diario vivir del ser humano y se presenta a todas edades. Se dice que la edad menor de presentación es de 1 año y medio y se puede presentar hasta muy avanzada edad. Existen más de 200 enfermedades reumáticas y a lo largo de la vida de un individuo se puede decir que 9 de cada 10 van a padecer alguna enfermedad reumática. Estas enfermedades representan causa frecuente de la consulta diaria del médico general y es una de las principales causas de incapacidad laboral igualmente, por eso son tan importantes. Vamos a hablar un poquito de la historia de la reumatología, que esta es la primera parte de esta clase. Vamos a ver que las enfermedades reumáticas son ancestrales. En realidad que ya se hablaban de las enfermedades reumáticas en el Antiguo Egipto en 1550 y ya se reconocía la enfermedad de la gota, por ejemplo, que es la enfermedad por ácido úrico. Y incluso se recomendaba el tratamiento con una planta llamada Autumn crocus, que es la planta de la cual se obtiene la colchicina, un antiinflamatorio específico para la gota que se utiliza actualmente todavía. Incluso se dice que hay referencias más antiguas todavía, 1000 años antes, en que los egipcios ya tenían un concepto de artritis, ¿no? O sea, y al parecer había gente que padecía de artritis. El término reuma se encuentra por primera vez en realidad en el libro Hipócrates, en el libro de Hipócrates, que ustedes saben que Hipócrates fue un excelente médico, ¿no?, que en el año 400 años antes de Cristo describía ya la gota precisamente, llamándola la enfermedad de los ricos, y relacionaba con los excesos tanto en comida como en alcohol. Y sus características podagra define a la podagra, ¿no?, como la inflamación típica del pie. Y así es esta inflamación del dedo gordo del pie o primer ortejo, como nosotros le llamamos, es casi diagnóstico de gota. Séneca en el año, diríamos en el siglo I antes de Cristo, inició también estudios sobre la gota y encontró que tenían características familiares y que podía heredarse. Galeno menciona la palabra reumatismo en el siglo II después de Cristo y describe por primera vez lo que es un tofo gotoso, ¿no?, que es un acúmulo de ácido úrico que suele aparecer en el cuerpo de los pacientes que padecen de gota. En la izquierda les pongo algunas terminologías que, aunque no se utilizan actualmente todas, podagra se sigue utilizando, es esta típica inflamación en el primer ortejo del pie. Pero también en el libro de Hipócrates pueden encontrar chidagra, si la inflamación es en la muñeca, gonagra, si es en la rodilla, y omagra, si es en el hombro. Se tenía el concepto de que había un reuma sanguíneo, un reuma colérico, uno melancólico y uno flemático, ¿no? Y ahí está la simbología de la Europa medieval, donde los médicos atribuían las enfermedades articulares, ¿no?, precisamente a los humores congestionados o fluidos congestionados que llegaban a las articulaciones.
y denominaban a estas enfermedades como reumatismo de Reum o de flux o de flujo, ¿no? Más específicamente, ya hablando de la gota precisamente sale de la alusión a estos humores o fluidos, ¿no? Que teóricamente invadían las articulaciones y definían el pensamiento de estos malos humores que invadían las articulaciones. Aquí tenemos una figura que está hablando precisamente de los 4 humores. Aquí también tenemos una imagen y una tabla en la que se puede ver las características que ellos atribuían a estos 4 humores que dominaban el cuerpo y que daban precisamente una característica especial a cada individuo, ¿no? Cada rostro, si se fijan, es diferente. El melancólico, no tiene nada que ver con el colérico, o con el sanguíneo o con el flemático. El flemático siempre es más tranquilo. Y aquí pueden ver en esta tabla las creencias que ellos tenían acerca, por ejemplo, de los elementos de la naturaleza con los que estaban relacionados, los planetas, sus cualidades primarias, las estaciones del año, ¿no? Cuáles eran los fluidos, ¿no? Eran 4, como decía, el flemático tenía dominio del fluido de la flema o pituita. Y teníamos ciertas características por ser precisamente del grupo de los flemáticos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el sanguíneo, lo mismo pasa con el colérico o con el melancólico, ¿no? Entonces es bien interesante, por eso es que me atreví a ponerles esta tablita para que puedan curiosear. Fue Guillaume de Vallot, ¿no? Este es un médico de París que escribió un libro sobre el reumatismo. Dijéramos que fue el primero que en forma seria decidió separar el término de gota y de reumatismo, ¿no? También creía en la teoría de los humores, ¿no? Y sin embargo encontraba que el reumatismo era una enfermedad más sistémica que afectaba al cuerpo entero, no como la gota, que además venía con una especie de dolorimiento generalizado, al que llamó catarro, y por esa razón se podría llamar reumatismo y no era lo mismo que la gota. Thomas Sydenham hace la diferenciación entre la gota y la fiebre reumática. Él había padecido de gotas 34 años y se la conocía muy bien. Incluso había escrito un tratado de podagra, ¿no? E hipódre, que describe la sintomatología tanto de la gota como de la fiebre reumática, ¿no? Entonces relaciona también la gota como la enfermedad de los ricos, la enfermedad de las personas opulentas con comidas copiosas, alcohol, falta de ejercicio, ¿no? Vida sedentaria. Entonces ya se empezaban a relacionar algunos factores con las enfermedades reumáticas. Otro hecho importante dentro de la historia es precisamente la medicación que se usaban. Como les decía, la colchicina es un medicamento que hasta ahora se utiliza para el tratamiento de la gota. Y en aquel entonces le llamaban hermodáctil o dedo de Hermes porque tenía capacidad para aliviar el dolor y disminuir la inflamación al segundo día de su inicio, ¿no? Entonces, al parecer, su primer uso fue fortuito porque es un medicamento que se utilizó como purgante, ¿no? Y luego se vio que incluso la inflamación del pie y de otras articulaciones pues desaparecía y relacionaban con la eliminación del exceso de flema, ¿no? Que, de acuerdo a la teoría de los humores.
Vamos a dividir la historia a partir de ahora en revoluciones. Vamos a hablar de 3 revoluciones importantes que hubieron dentro de la reumatología que significaron un avance en cuanto a la especialidad. A finales del siglo XIX comienza la primera revolución con el descubrimiento de la aspirina, ¿no? Comienza pues la época de los antiinflamatorios no esteroideos y a partir de ello se empieza a sintetizar en el laboratorio toda una serie de antiinflamatorios, ¿no? Con mayor o menor toxicidad, con mayor o menor selectividad, a tal punto que si ustedes pueden mirar en la flecha del tiempo, van a ver que muchos de estos medicamentos, ¿no?, actualmente son ya dirigidos hacia el lugar donde se quiere que el antiinflamatorio actúe, ¿no? En principio la aspirina fue un medicamento utilizado por su eficacia contra el dolor y la inflamación, y ahora los selectivos de la COX-2, de la enzima COX-2, o los preferentes de la COX-2 ya están dirigidos precisamente a inhibir a la COX-1, ¿no?, y respetar su acción con la COX-2. Entonces, fíjense, ya son medicamentos dirigidos hacia un determinado lugar con determinadas características. Otro elemento muy importante de tener en cuenta en la reumatología es que en aquella época se utilizaban medicamentos, ¿no?, medicamentos que tenían fama de antibióticos y antiinflamatorios al mismo tiempo. Y los metales eran también una muy buena opción. Entonces se utilizaba el oro, por ejemplo, ¿no?, que en principio fue para el tratamiento de la tuberculosis, pero después se pudo ver que tenía un efecto increíble sobre las artritis, ¿no? Entonces, ya en 1928 ya empezó a utilizarse seriamente para el uso del tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, yo recuerdo las sales de oro que antes habían, yo todavía las utilicé, y tenía un efecto espectacular. Claro que son medicamentos, digamos, con alta toxicidad y hay que controlar mucho al enfermo. Otros medicamentos que estuvieron en aquella época y que tenían fama de antibióticos o que fueron utilizados casualmente en pacientes que además tenían reumatismo y demostraron una acción así sin que nadie la buscara, fueron la sulfasalacina, la depenicilamina y la cloroquina. La sulfasalacina fue descubierta por Nana Schwartz en 1930. Ella en realidad piensa que tiene que tratar los reumatismos llamados poliartritis infecciosa y utiliza la unión de un antiinflamatorio, el ácido salicílico, y un antibiótico, la sulfapiridina, para hacer una molécula que se llama la sulfasalacina, y con eso controla en forma excelente a los pacientes con artritis reumatoide. La chinchona o quinina también se llama, o quinina, es un medicamento que se ha utilizado también legendariamente. En realidad es obtenida de la corteza del quino, ¿no?, y servía para el tratamiento de la malaria. Entonces se dice que la esposa del virrey del Perú, ¿no?, vio cómo se trataban los indígenas con la chinchona y cedían las fiebres de la malaria. Entonces ella misma se encargó de llevarse varias hojas de la corteza de quino y la distribuyó en la corte y sus trabajadores. Y muy cerca de ella estaba el virrey Luis Fernández de Cabrera y Bobadilla, que era su esposo, ¿no?, que también padeció de malaria y que a partir de 1639 se dice que después de hacerse el tratamiento con la chinchona, pues desaparecieron sus fiebres, ¿no? Entonces,
Posteriormente, la quinina fue sustituida por otros medicamentos sintéticos más eficaces, como la crinacrina, la cloroquina y la primaquina. Durante la Segunda Guerra Mundial, también se utilizó la cloroquina en este caso y la quinina, y ahí se pudo ver que los soldados que estaban siendo apaleados con la malaria mejoraban de la malaria, pero además mejoraban sus erupciones cutáneas y su inflamación articular cuando ellos tenían algún reumatismo. Entonces, por eso es que se propuso el uso de estos medicamentos para el tratamiento de los reumatismos.